Tenemos un invitado hoy, y como ustedes no lo conocen, yo y mi esposa sí, es un hermano bien querido por nosotros. Voy a hacer una pequeña introducción a nuestro hermano. Esta mañana tenemos este privilegio de tener con nosotros el hermano Fabián Aristizábal. Y él hace 5 meses era miembro de la iglesia de Hialeah East en Miami, Florida, donde tuvimos ese privilegio de conocerlo ahí. Actualmente reside en la ciudad de Pittsburgh, donde está a curso con sus estudios superiores en la Universidad de Carnegie Mellon, en la Facultad de Física Teórica y Ingeniería Mecánica. Fabián ha servido en la iglesia en diferentes departamentos como maestro de menores, en el staff de guías mayores, como instructor del Bible Bowl. Además, es un guía mayor investido y un dinámico presentador de la palabra del Señor. Así que lo dejo en sus manos. Fabián, que el Señor le bendiga. Amén. Amén. Gracias, Luis. Buenos días, hermanos. Buenos días. Es un placer y una bendición, un privilegio estar aquí con ustedes y haber sido escogido para trazar la palabra de Dios en esta mañana. Antes de comenzar, quisiera invitarles a orar conmigo. Nuestro Padre, que moras en las alturas de los cielos, te exaltamos y glorificamos, entregándote este momento sagrado en tus manos, para que tú nos llenes con tu Santo Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En los tiempos antediluvianos, los seres humanos tenían una expectativa de vida alrededor de los 900 años. Eran altos, fuertes y tenían una capacidad y agilidad mental grandemente superior a la nuestra. Hoy en día llegar a los 90 años o más es motivo de celebración. Y aún así, a esa edad nuestra capacidad y agilidad mental, al igual que física, muestran el desgaste de los años. La hermana Elena G. White nos dice en el libro Patriarcas y Profetas que si pudiéramos compararnos con los antediluvianos de la misma edad, los más ilustres eruditos de nuestros tiempos parecerían muy inferiores en vigor mental y físico. A medida que se acortó la vida del hombre y disminuyó su vigor físico, también se aminoró su capacidad mental. Hoy día hay hombres que dedican al estudio un periodo de 20 a 50 años y el mundo se llena de admiración por sus éxitos. Pero qué limitados son estos triunfos cuando se los compara con los de aquellos hombres cuyo vigor físico y mental se desarrollaban durante siglos. Sí, los antediluvianos eran inteligentes, muy inteligentes, pero sin embargo no tenían la sabiduría. El conocimiento, el inteligente tiene mucho conocimiento, pero no necesariamente sabe cómo utilizarlo. El sabio tiene conocimiento y sabe cómo ponerlo a buen uso. Esta diferencia entre la sabiduría, el conocimiento, la inteligencia se hace más evidente al analizar la siguiente historia. Dos hombres, discípulos de un hombre muy sabio, le preguntaron a su maestro: Maestro, ¿cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría? El maestro le respondió: bueno, mañana por la mañana ustedes escalarán aquella montaña y cuando lleguen a la cima sabrán cuál es la diferencia entre el conocimiento y la sabiduría. Ahora, la montaña tenía unos 3.000 metros de altura y además de escalarla, los discípulos tenían que colocarse frijoles en los zapatos. Al próximo día, los hombres comenzaron a escalar aquella montaña. Uno comenzó a subirla con alegría, una sonrisa en el rostro, mientras que su compañero se quejaba porque le dolían los pies debido a los frijoles. Al llegar a la mitad del camino, el que sonría comenzó a silbar y a cantar. Su compañero todavía se preguntaba cómo era que su amigo podía estar tan feliz y tan alegre. Debían dolerle los pies también. Él tenía frijoles, ¿no? Cuando casi llegaron a la cima, el que se quejaba ya no aguantó más el dolor. Le preguntó a su amigo: amigo,
¿Cómo es que tú puedes estar tan feliz, tan alegre? A mí me sangran los pies debido a los frijoles y tú solo silbas y cantas. ¿Cómo es eso? El amigo tranquilamente le respondió: es fácil, cociné los frijoles antes de colocarlos en mis zapatos. Muchas veces somos como el joven que se quejaba. Andamos por la vida sufriendo por los frijoles que tenemos en nuestros zapatos, teniendo el conocimiento que al cocinar los frijoles podemos aliviar nuestro sufrimiento, pero no teniendo la sabiduría para utilizar ese conocimiento. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 9:10: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Amén. Los antediluvianos no eran sabios porque no tenían el temor de Dios en sus corazones. Los ojos de Dios recorrían toda la tierra en busca de un hombre, alguien que fuera sabio. Pero entre toda esa multitud de gente inteligente, eruditos, brillantes, científicos, filósofos, no pudo encontrar más que a una persona, Noé, que fuera sabio. La Biblia dice que Noé halló gracia en los ojos de Dios. Pero si lo pensamos bien, es la gracia de Dios que va en busca de nosotros. Ella es la que nos encuentra. Entonces, fue la gracia de Dios que encontró a Noé. Por eso es que no sé con qué esperanzas o con qué motivos hayas venido aquí, pero sí sé lo que encontrarás. La gracia de Dios. Amén. Esta te elevará a una dimensión altamente superior. Y por la gracia de Dios, llegarás a ser más que inteligente, sabio. Dios hace alianza con los sabios. La Biblia dice que Dios le anuncia el diluvio a Noé y que él predica sobre el mismo durante 120 años. Llega el momento final y Noé, a quien ya llamaban loco, predica su último sermón. Pero este sermón ya no es dirigido a los hombres, sino a los animales. Animales, entren al arca. Y a diferencia que los humanos que tuvieron 120 años para obedecer, estos entran al arca de una manera increíble y organizada. Aquellos que se habían burlado de Noé quedaron callados. Estaban confusos, no podían comprender cómo era que eso estaba ocurriendo, qué es lo que estaba pasando. Llamaron a los inteligentes, a los brillantes, a las mentes brillantes de su época para que les explicara qué es lo que estaba pasando. Pero adivine qué fue lo que pasó. No pudieron explicarlo. Porque para gente que es solo inteligente, las cosas de Dios parecen ser una locura. Solo los sabios comprenden las cosas espirituales. Pero ya era demasiado tarde. La puerta se cerró. Las manos invisibles de Dios agarraron aquella puerta y la pusieron en su lugar. Y los que se habían burlado de Noé quedaron afuera. La Biblia dice que pasó un tiempo y ya que nada ocurría, la hermana Elena de White dice en Patriarcas y Profetas que a pesar de las solemnes escenas que habían presenciado al ver cómo las bestias y las aves entraban en el arca y el ángel de Dios cerraba la puerta, continuaron las burlas y orgías y hasta se mofaron los hombres de las manifiestas señales del poder de Dios. Se reunieron en multitudes alrededor del arca para ridiculizar a sus ocupantes con una audacia violenta que no se había atrevido a manifestar antes. Pero al octavo día, oscuros nubarrones cubrieron los cielos y comenzó el estallido de los truenos, el centellar de los relámpagos. Pronto grandes gotas de agua comenzaron a caer. Nunca había presenciado el mundo cosa semejante y el temor se apoderó del corazón de los hombres. Todos se preguntaban secretamente: ¿será posible que Noé tuviera razón y que el mundo se haya condenado a la destrucción? Solo entonces fueron rotas todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Génesis 7:11. De hecho, las ciencias han encontrado evidencia para el diluvio, y aquellos científicos que se han
dedicado al estudio de esta evidencia dicen que cuando la Tierra era un supercontinente que hoy llamamos como Pangea, que había una gran cantidad de agua subterránea, en ductos extensos que corrieron por toda la Tierra, y que por eso era que en vez de haber lluvia, había un rocío que era suficiente para mantener la vegetación viva. Un día, sin embargo, se formó una grieta que permitió que toda esta agua saliera a alta presión y arrojara consigo rocas macizas, escombros por todos lados. La sierva de Dios nos confirma esto en sus escritos. El agua se venía a caer de las nubes cual enormes cataratas. Los ríos se salieron de madre e inundaron los valles. Torrentes de agua brotaban de la tierra con fuerza indescriptible, arrojando al aire a centenares de pies macizas rocas que al caer se sepultaban profundamente en el suelo. La gente presenció primeramente la destrucción de las obras de sus manos, sus espléndidos edificios, sus bellos jardines y alamedas donde habían colocado sus ídolos. Fueron destruidos por los rayos y sus escombros fueron diseminados. A medida que la violencia de la tempestad aumentaba, árboles, edificios, rocas y tierra eran lanzados en todas direcciones. El terror de los hombres y los animales era indescriptible. Por encima del rugido de la tempestad podían escuchar los lamentos de un pueblo que había despreciado la autoridad de Dios. El mismo Satanás, obligado a permanecer en medio de los revueltos elementos, temió por su propia existencia. En ese día Satanás no fue destruido, pero sabemos que su día se acerca. El arca tenía 137 metros de largo, 14 de altura, 24 de ancho, y se estima que pesaba más o menos 44.000 toneladas. Basándonos en esas dimensiones, se aproxima que el arca tenía una capacidad de más o menos 8.000 animales. Habían 8 personas en el arca, de acuerdo a la Biblia. Entonces, cada una de esas personas debía cuidar a 1.000 animales. Pero eso no es todo. Hubo 40 días de lluvia, 110 de agua que subía, 74 de agua que bajaba. A los 40 días se suelta el cuervo. A los 21 soltaron la paloma, 3 veces cada 7 días. A los 31 días se remueve el techo del arca. Después de 57 días salieron del arca, contando los 7 días de espera dentro del arca. Estamos hablando de más o menos 1 año y 13 días cuidando 1.000 animales cada día. No debe haber sido nada fácil vivir en el arca, con el ruido, el olor, el estrés de tener que cuidar de 1.000 animales cada día. Pero por más malo que hubiera sido estar allá adentro, no se compara en nada con la tragedia que ocurría afuera. Cuando pensamos en el diluvio, la primera palabra que sale a la mente es, o una de las palabras que sale a la mente es destrucción. Pero hoy les quiero desafiar a pensar en el diluvio como un comienzo. Dios es un Dios que permite y posibilita la palabra de comienzo en la vida de cada persona que lo desea. Eso significa que puedes comenzar tu matrimonio, la relación con tus hijos, la manera en que tratas con las finanzas, la manera en que tratas con la sexualidad. Diluvio es la historia de un nuevo comienzo para aquellos que son sabios y de destrucción para los que son solo inteligentes. Si aún no tienes el temor de Dios en tu corazón, si aún no eres su amigo, si aún no lo has aceptado como tu único y verdadero Salvador, no eres más inteligente. Necesita ver un recomienzo, un nuevo comienzo, un diluvio de bendiciones en tu vida. Hay mucha gente en este mundo que si tú les preguntas, ellos no creen en los nuevos comienzos. Eso no existe. Porque cuando ellos necesitaron un nuevo comienzo, ahí estuvo Satanás, susurrando en los oídos, tú no tienes esperanza. Ya no tienes eso. Pero no le creas. Dios te está
está dando la oportunidad a ti para recomenzar. Te está dando una nueva oportunidad. Amén. Él sí cree en los nuevos comienzos. Su muerte en la cruz es prueba de eso. Les contaré la historia de un joven llamado Elton. Elton vivía en Río de Janeiro. Su padre era parapléjico. Lo atropelló un joven que venía ebrio de la biblioteca. Elton quedó sin padre y al quedar sin padre, que eligiera su comportamiento, se involucró en las drogas y en pequeños hurtos. Pasaba noches que no volvía a casa. Un día su madre descubrió que tenía leucemia y pocos días después ella murió. Elton se quedó sin padre, sin madre, enviciado a las drogas y con muchas deudas. Un día hasta le apuntaron con una pistola a la cabeza y hubiera sido ejecutado ahí mismo si no hubiera sido por alguien que se interpuso y pidió que se le conservara con vida. Para él ya parecía que no había esperanza. Hubiera sido muy fácil decir, ya no hay una nueva oportunidad. ¿Cuántas portavoces del enemigo salen en momentos como estos para desconsolarnos? La familia de Elton envió al joven al interior del estado de Paraná para que viviera con la familia y para que no lo asesinaran. Él se dedicó a labrar campos y comenzó a asistir a la iglesia. Le costó mucho comenzar. Él volvió a Río y cuando volvió al lugar donde todo había ocurrido, cayó en un colapso nervioso, quedó fuera de sí, mostró comportamiento antisocial, estaba dopado, medicado, los doctores no sabían qué hacer, su familia no sabía qué hacer con él. Un día Elton cayó de pies y le rogó a Dios que le diera una nueva oportunidad. La familia creía que se trataba de simplemente un delirio nuevo, pero en realidad esta era la petición de un joven que deseaba más que nada una nueva oportunidad. Y así fue. Dios le concedió su petición. Él estudió teología, es una bendición enorme para esta iglesia. Él trabaja como pastor en el distrito Piraí Sur, en el estado de Paraná. Al igual que a Elton, Dios te ofrece a ti la oportunidad de recomenzar, de vivir una vida caminando a su lado. Él te garantiza que nunca te dejará. Solo lo único que te pide es que tú le abras tu corazón, que le entregues tu alma. ¿Deseas ser como Jesús? ¿Deseas vivir una vida en la que tú sepas que Él está a tu lado? Cada segundo, en los momentos buenos y en los momentos malos. ¿Deseas ser sabio? Si ese es tu deseo, lo único que tienes que hacer es abrirle tu corazón. Que Dios nos ayude y que por la gracia de Dios lleguemos a ser más inteligentes. Que este pone mucho enfoque en la inteligencia, pero que más que inteligentes debemos ser sabios. No sé cómo aquí lo hacen. Yo supongo que antes de terminar oramos. Entonces los invito a que nos postremos y oremos. Bendito Padre que está en el cielo. Gracias, Señor, por el amor que tú tienes por nosotros. Nosotros que somos pecadores, que somos necios, que somos orgullosos, que no tenemos nada bueno en nosotros. Tú nos amas, tienes compasión con nosotros, moriste por nosotros y ahora nos ofreces la oportunidad de recomenzar. No te importa lo que hayamos hecho en tiempos antes, los pecados que hayamos cometido. Lo único que tú quieres es que
con corazón puro, con corazón lleno del deseo de ser más como tú. Te busquemos y tú nos prometes convertirnos en gente sabia, discípulos tuyos, que seamos sabios y que digamos a los que están afuera, a los que no te conocen a ti, cuán maravilloso es vivir una vida a tu lado. Protégenos hasta salir de aquí. Bendícenos. Tú conoces los problemas que cada uno de nosotros tenemos. Tú conoces las dificultades en el trabajo, en la escuela, en la casa. Ayúdanos, Señor. Danos de tu paz, de tu protección. Te lo pedimos,